Esta historia no es mía, fue creada por Temantadualxteavis 115 y traducida por Fake Dark Souls capítulo 1. Este es el pilar del otoño. Estamos lejos. El paquete se entrega. La voz de Keyes sonó. Esas fueron las últimas palabras que escuchó mientras observaba al barco romper la atmósfera. Sabía que este era su fin, sabía que mientras el paquete estuviera seguro y el pilar lograra salir con seguridad, entonces su sacrificio no sería en vano. Caminó durante mucho tiempo, no sabía cuánto tiempo y no importaba. Finalmente se encontró con el campo de batalla, roto y estéril por las innumerables batallas que habían tenido lugar aquí. Se las arregló para obtener las placas de identificación de Emile y mantenerlas cerca de las de Jorge. A pesar de estar con ellos por un corto periodo de tiempo, encontró compañía en Nobleteam. Disfrutaba de su compañía como algunos de los huérfanos de guerra durante su entrenamiento espartano. A pesar de ser parte del equipo durante la caída del alcance, sabía que la soledad siempre sería su verdadero compañero al final. No era un extraño para él como algunos de los otros. De hecho, encontró consuelo en la soledad. La sensación de aislamiento lo calmaba a veces y hubo momentos que lo trajeron de vuelta a cuando estaba limpiando a los insurreccionistas por sí mismo. El humo en el cielo y los bansés que cruzaban rebotaban en su visor. Volvió a la realidad cuando escuchó que se acercaba un fantasma y adoptó una postura que siempre tenía cuando estaba a punto de entrar en un tiroteo. Se dio la vuelta y vio una torreta montada, la agarró y comenzó a disparar contra un élite cercano que se acercaba a un camión. Sus escudos se encendieron en respuesta a la cantidad de rondas que disparaban contra él y finalmente cayeron. Pronto la sangre comenzó a salir de su cuerpo y se desplomó sobre los muertos. Covenant lo vio y comenzó a gritar insultos mientras apuntaba con sus armas y disparaba. Las rondas de plasma lo golpearon y lo hicieron estremecerse ante la fuerza, pero no le dio a los bastardos la satisfacción. Su visión captó al Phantom que se elevaba por encima y la pistola principal se clavó en él, arrancando la torreta de su soporte. Saltó de la percha tan pronto como disparó el pesado cañón de plasma. Más disparos del cañón automático dispararon tras él, pero él simplemente los evitó y su área de afecto. Una vez que estuvo seguro de que se había ido, se agachó ligeramente cuando un grunt disparó su pistola de plasma hacia él, abriendo mucho los ojos cuando giró la torreta en su dirección y disparó. Se necesitaron 7 rondas para matarlo y giró la torreta hacia varios Covenant, dejando que el cañón se calentara mientras disparaba rondas contra ellos y redujo sus cuerpos a simples montones de carne humeante. 3 élites comenzaron a correr hacia él con sus rifles de plasma y dispararon contra él. Lo devolvió con las rondas restantes de la torreta. 2 de las élites cayeron mientras que el último corrió hacia él tan pronto como se dio cuenta de que no tenía munición para la torreta. Dejó caer rápidamente el arma, equipó su DMR y disparó 4 rondas a su cabeza, haciendo que retrocediera. Un disparo más y sus escudos se rompieron con un destello antes de poner otra ronda en su cráneo, observando cómo los fragmentos del cráneo y la materia cerebral salpicaban el suelo. Un par de grunts comenzaron a huir cuando vieron a uno de los miembros más fuertes del Covenant caer bajo el demonio y comenzaron a huir. 3 disparos en sus cráneos los hicieron caer y vio que le quedaban 7 disparos en la revista. Sus escudos se encendieron cuando el plasma se estrelló contra él antes de darse la vuelta y disparar contra el chacal que sostenía su escudo. Dio un grito de dolor y cayó de rodillas cuando disparó contra su mano y luego disparó otra ronda en su cráneo. Corrió hacia el edificio roto pero no antes de que su casco se rompiera cuando tomó una inyección de plasma, haciéndole fruncir el ceño. Se dio cuenta de que su HUD estaba empezando a perder algunas de sus características cuanto más se dañaba su casco. Cambió su magnum y disparó 3 rondas en un grunt, ignorando sus gritos cuando murió. Una granada de plasma se pegó al suelo y pudo escuchar que comenzaba a explotar, lo que lo obligó a zambullirse del edificio. Rodó un par de veces y se agachó, disparando el resto de la mag en un élite antes de que tuviera que recargar. Más élites, chacales y gruñidos comenzaron a acercarse a él, haciéndolo disparar el resto de su magnum a la multitud antes de que se quedara sin munición. Se las arregló para matar a los grunts y algunos chacales, pero las élites seguían siendo un problema. Con su magnum con 4 rondas, volvió al DMR y disparó el resto de la revista a unas pocas élites débiles y las mató antes de recargar rápidamente. Cada disparo dio en el blanco y en los puntos más débiles del pacto. 2 disparos y otro élite estaba muerto antes de volverse hacia el otro, disparando varios disparos y matándolo poco después. Un ruido sobre su cabeza lo hizo mirar hacia arriba para ver un dropship bajando hacia el suelo y más tropas saltaron al suelo y se acercaron a él.
5 disparos contra la multitud de Covenant y 5 grunts estaban muertos, todos con agujeros en la cabeza. Élites le gritó insultos, pero no le hizo caso, al final no importó porque estarían muertos o él. 2 revistas más tarde y finalmente se quedó sin munición para su DMR, un segundo después apareció otra grieta en su casco y dejó su UD prácticamente inútil en este punto. No le importaba, todo lo que necesitaba era otra pistola y un respiro y estaría listo para otras 10 rondas. En el fondo sabía que no duraría otros 5, pero haría de esta una pelea que nunca olvidaron. Se apartó del camino cuando una espada de energía lo golpeó y golpeó la culata de su rifle contra el Elite, haciéndolo rugir cuando sus escudos cayeron. Esto le compró una pequeña ventana para ir detrás y saltar sobre su espalda. Su mano se apretó alrededor de una de sus mandíbulas antes de tirar con todas sus fuerzas. Esa repugnante grieta en el cuello lo hizo esbozar una pequeña sonrisa antes de tomar una espada de energía y cortar otra que venía de atrás, haciendo que su cuerpo vuele unos metros. Su puño se estrelló contra otro, derribó sus escudos y cometió el error de alzar los brazos con rabia. Fue detrás de él y se paró de espaldas antes de empujar la espada a través de su corazón y arrancarla. 2 Elite corrieron tras él y rápidamente corrió escaleras arriba, enganchando la cerradura de la armadura y activándola tan pronto como una granada aterrizó a su lado. La pequeña mecha se encontró con sus oídos y poco después explotó, derribando algunas cajas. La capacidad de la armadura de sprint simplemente lo hizo más rápido a veces, no necesariamente significaba que no podía correr como todos los demás, solo significaba que lo mejoraba. 2 élites que ingresaron al edificio fueron asaltadas con rondas pesadas por el rifle de francotirador que recogió antes. Uno de sus escudos cayó y cayó cuando enfocó el fuego en el debilitado. Se lanzó hacia atrás cuando el segundo le arrojó una granada y lo obligó a salir. Más Covenant lo vio y comenzó a dispararle, 4 élites enfocaron el fuego sobre él y logró matar a 3 de ellos antes de que no pudiera soportarlo más. Sus armas estaban secas y el dolor de todo el fuego era demasiado para él, incluso su casco se sentía sofocante. Lo arrojó e ignoró los disparos de plasma que disparó allí cuando vio un rifle de asalto en el suelo. Cogió el arma y disparó contra la élite. Se tambaleó hacia él, pero pronto cayó muerto al suelo cuando bombeó suficientes rondas. Los pasos detrás de él y sus instintos le dijeron que golpeara la culata de su rifle contra la cara del asaltante. El Elite por detrás cayó e intentó levantarse si no disparaba una Magnum en su cráneo. Enfundó su arma, pero retrocedió cuando las balas de rifle de plasma dispararon contra el cuerpo, haciéndole tropezar y disparar su rifle de asalto al atacante. Otro bombardeo de plasma lo hizo estremecerse, estirarse la cintura con la mano izquierda y sacar el brazo lateral. Un Elite cayó de las rondas Magnum. Otro del rifle de asalto que destrozó su cuerpo. El tercero corrió hacia él y lo empujó con dureza, tirándolo al suelo y quitándole las armas de las manos. El ultra saltó sobre él, pero lo bloqueó con el pie y lo empujó hacia atrás, nuevamente sobre su casco roto. Un celote trató de apuñalarlo, pero falló cuando se apartó y golpeó su puño contra él, alejando su espada. El ultra trató de atraparlo, pero él golpeó su codo contra él, la fuerza del golpe fue suficiente para romper sus escudos y romperle el cuello. Estaba a punto de ponerse de pie, pero sintió un dolor punzante en el abdomen. Miró temblorosamente hacia abajo para ver la daga de energía del celote en su abdomen. Le dijo algo y agarró su mano con la suya antes de tirar con todas sus fuerzas. El chasquido de los huesos y el desgarro de la carne se encontraron con sus oídos antes de soltarlo y ver su mano a su lado. Ignoró los lamentos de dolor y giró la cabeza hacia su izquierda para ver que el humo se aclaraba un poco. Su visión lentamente comenzó a desvanecerse cuando vio el crucero de batalla en lo alto. Todo estaba en silencio, excepto por los vientos que soplaban. La sensación de ardor en su abdomen hacía tiempo que se había desvanecido por el intenso calor del plasma. Por primera vez en los 3 días que había estado en esta lucha constante por sobrevivir después de la caída del alcance, sonrió. No porque se estuviera muriendo y estuviera acostado en una pila de enemigos asesinados que entraron en las docenas, posiblemente cientos, sino porque sabía que la humanidad prevalecería al final. Sabía que alguien en el camino terminaría la lucha, no por él, sino por la humanidad misma. Tomarían su sacrificio y el de Noble Team y se asegurarían de que la gente de la humanidad sobreviva al futuro. Su trabajo estaba hecho ahora, podía descansar. Después de todo, habrá otro momento. Six no era ajeno a lo desconocido. A veces lo recibió a diferencia de otros que lo temían.
Lo primero que notó fue que hacía frío, no como la base de la espada en la plataforma de hielo Bapt Kata, sino más bien en la línea de una fría mañana de otoño. Lo segundo fue que estaba en el bosque tranquilo que lo puso tan alerta que no notó algunas cosas al principio. Su HUD estaba arreglado, tenía su DMR y una escopeta en la espalda, y una almohadilla de tac en el antebrazo. Soltó sus armas y se quitó el casco para inspeccionarlo. No era su Mark Up sino un casco de granadero con accesorios UA/FC. Armadura de hombro de francotirador que contenía rondas antimateriales. Su armadura en el pecho era lo que había observado como una variante collar/breacher que contenía proyectiles para su escopeta. Un kit de trauma en la pierna para utilidad y un tacpad en la muñeca. Extraño, murmuró y volvió a ponerse el casco. Reconoció la escopeta y era de Mile, lo que lo hizo estirarse y sacar sus placas de identificación, dejándolas colgando en sus manos. Mirándolos por un minuto, suspiró y luego los puso de nuevo en su lugar antes de dirigirse en una dirección. Esto no fue Reach. Reach era un planeta chamuscado y un bastión caído de la humanidad, no sabía cómo había llegado hasta aquí para ser honesto. Lo confundió y eso lo molestó. La confusión condujo a una mala toma de decisiones, y eso condujo a errores que podrían cometerse. Los errores en el momento equivocado llevaron a la caída de uno. Tarareando ante sus pensamientos a la deriva, mantuvo al norte por alguna razón. Por lo que sabía, podía estar en un planeta tomado por el Covenant, por lo que mantener la guardia alta era su única opción. Pasó el tiempo y se encontró con lo que parecía un pueblo. Se puso en alerta cuando escuchó gritos y rápidamente se escondió en uno de los arbustos y observó desde la distancia. Había personas irrumpiendo en casas y casas, sacando objetos de valor y comida mientras algunas personas yacían muertas en el suelo. A su derecha había un camión que estaba siendo cargado con bolsas y cajas llenas de suministros. Las personas fueron detenidas y agredidas o asesinadas en el acto. Estos no eran insurreccionistas, su equipo no coincidía. Algunos blandían armas mientras que otros empuñaban espadas. No, él sabía cómo lucían y operaban los insurreccionistas, y no era así, eran demasiado descoordinados, demasiado arrogantes para su gusto. A pesar de ser humanos, amenazaban a personas inocentes, lo que significaba que tenía todo el derecho de ponerlos en el suelo. Solo ha estado aquí durante unas 3 horas, desde que se despertó en el bosque, pero ya ha visto algo que necesitaba ser detenido. Hubo gritos de los civiles y él se arrastró silenciosamente hacia el conductor del camión. Había estado buscando una palabra para los atacantes y no apareció nada más que el término bandido. Estas personas no eran más que simples bandidos como en algunos de los libros de historia que solía leer en su tiempo de inactividad. Tenía el elemento sorpresa y todavía no comprometería su posición. Le llevó a quedarse pegado al suelo y al conductor demasiado ocupado mirando hacia atrás para notarlo hasta que estuvo justo a su lado. El hombre ni siquiera llegó a pronunciar un solo ruido antes de que unas manos gigantescas se aferraran a su boca y la parte posterior de su cabeza se retorciera. Se escuchó un repugnante crujido y el cuerpo cayó al suelo con un golpe. Agarró el cuerpo y lo arrojó sobre su hombro como si fuera una mera almohada y abrió la puerta del camión, arrojó el cuerpo al asiento del conductor y lo apoyó contra el volante. No había anticipado la bocina y estaba a punto de quitar el cuerpo, pero se formó un plan en su mente. Atraería a algunos de ellos en el área donde podría eliminarlos o deslizarse dentro del complejo y sacarlos del interior, solo el tiempo lo diría. Forzándose a sí mismo a regresar a su lugar en los arbustos, fue a una posición prono y esperó que el cepillo proporcionara suficiente camuflaje para ocultarlo. Como anticipó, algunos de ellos salieron e investigaron el ruido repentino, le dio tiempo suficiente para entrar sin hacer ruido. Era una calle muy larga que tenía casas a ambos lados, lo que le proporcionó una cantidad perfecta de cobertura. Los bandidos estaban repentinamente alertas cuando encontraron a uno de sus propios muertos, pero Six no les estaba prestando tanta atención, estaba más concentrado en el que actualmente estaba llevando a una joven, probablemente 16, a uno de los callejones. La tiró al suelo y se rió entre dientes mientras blandía un cuchillo, sin darse cuenta de que Six se acercaba por detrás sin hacer ruido. Sus ojos estaban muy abiertos por el miedo cuando él acercó el cuchillo y ella se estremeció cuando él lo empujó hacia abajo, cerrando los ojos en anticipación a su muerte. Sin embargo, el golpe nunca llegó. Levantó la vista para ver al hombre amordazado mientras un gigante titán de 6'9" tenía una mano alrededor del brazo ofensor y la otra alrededor de la tráquea del hombre. Metió su mano blindada en la tráquea y la apretó con una impresionante muestra de fuerza.
El repugnante sonido de la carne desgarrada resonó en el aire, sus ojos se abrieron cuando el titán desgarró la garganta del hombre como si fuera papel mojado y arrojó el cuerpo y la garganta. Ella retrocedió con miedo cuando el titán la miró y se arrodilló a su nivel, inclinando la cabeza. ¿Estás lastimado?, preguntó. Su tono era frío, calculador, pero tenía una minúscula preocupación por su bienestar. No. Estoy bien, gracias. Ella tragó saliva. Te aconsejo que te quedes aquí. Yo me encargaré de las amenazas. Él dijo. Ella asintió temblorosa y observó cómo él equipaba su DMR y se deslizaba silenciosamente por los espacios entre las casas, sin hacer ruido. Vio que había 15 bandidos en total, 11 cerca de la docena de civiles y 4 alertados cerca del camión a la entrada de la ciudad. Realmente no llamaría a esta ciudad, sino más bien como un pueblo, o un asentamiento para el caso. Sus botas apenas emitieron un sonido cuando cruzó corriendo la calle y apuntó hacia abajo para ver a uno de los bandidos que apuntaba con un arma a uno de los civiles. No se había olvidado de su entrenamiento, pero no se arriesgaría a la muerte de un civil en su guardia y enfocaría su vista en el bandido ofensor, apretando un gatillo antes de que pudieran. El chasquido de su DMR resonó ruidosamente en el aire y la ronda se disparó rápidamente antes de plantarse en el cráneo del hombre. Su cabeza se echó hacia atrás mientras la ronda atravesaba y salpicaba materia cerebral y fragmentos de cráneo en el suelo. Desapareció en la esquina de la casa tan pronto como disparó y se fue detrás de otra casa en el momento en que escuchó gritos. Sabían que estaba aquí, todavía tenía el elemento sorpresa, pero no tanto como le gustaría. Escuchó gritos de propagación y un poco radiante. Su difusión hizo que fuera más fácil sacarlos uno por uno. Con lo desorganizados que estaban, no fue sorprendente que los 3 que mató cayeran como hormigas. Pero él no era uno para subestimar una fuerza enemiga, él permanecería vigilante. 2 bajaron por el callejón que estaba ocupando, pero no lo vieron hasta que doblaron la esquina. Antes de que pudieran disparar, equipó su cuchillo de combate y cortó una de sus gargantas antes de detener otra que tenía una espada. Ella cortó a Six pero escupió saliva cuando él golpeó la palma de su mano contra su estómago antes de que un rápido corte del cuchillo la hiciera gorgotear húmeda mientras la sangre se derramaba profusamente. 6 observó cómo los cuerpos yacían en el suelo durante unos segundos antes de correr detrás de las casas, evitando el campo de visión de los que se acercaban. Estaba 3 casas abajo cuando vio a 2 bandidos más detectar a los recientemente asesinados y luego gritar de rabia, alegando cómo iban a encontrarlo y hacerlo sufrir. 12 de ellos se fueron. Sus instintos sonaron y se agachó para evitar un hacha que se hubiera conectado a su cuello si no se hubiera apartado. Se dio la vuelta para ver a un hombre que estaba a su altura gruñirle antes de liberar el arma. Balanceó 2 veces, pero ambos golpes fueron esquivados con precisión. Six bloqueó un golpe por encima fácilmente y luego giró el arma en el sentido de las agujas del reloj, haciendo que el hombre perdiera parte de la herramienta de división. Se las arregló para lanzar el arma a la tierra antes de recibir un puñetazo y luego torcer la muñeca del hombre dolorosamente. Su pie arremetió y pateó su espinilla antes de voltearlo sobre su hombro con su mano todavía en la suya y luego torcerse rápidamente, rompiendo la muñeca y el antebrazo del hombre. Gritó dolorosamente antes de ser silenciado con un solo disparo en la frente, alertando a los demás de su posición. Sabían que estaba aquí, lo que significaba que se estaban acercando a su posición rápidamente, más de lo que había previsto, pero se adaptó. Uno cometió el error de doblar la esquina demasiado rápido y echó la cabeza hacia atrás cuando una sola ronda de DMR le hizo un agujero en la cabeza, haciéndolo caer al suelo. Dio una patada a la puerta trasera de la casa y luego se zambulló adentro cuando las rondas comenzaron a volar hacia él. Sabía que sus escudos lo mantendrían a salvo momentáneamente, pero su entrenamiento e instintos se activaron, por lo que no pudo evitarlo. Trataba cada situación como si fuera la vida o la muerte, lo cual es irónico, porque esto podría muy bien serlo. Vio que la cocina conectaba con la sala de estar y que conectaba con la puerta principal. Su escopeta estaba en sus manos y su DMR estaba en su espalda mientras apuntaba con su arma a la puerta trasera. Uno de los bandidos cometió el error tonto de pasar por la puerta que pateó y encontró una cáscara Magnum M296 descargada en su torso, que le hizo un agujero del tamaño de un plato. Sangre y sangre derramada contra las paredes cuando su cuerpo salió volando por la entrada. Se arrojó una granada a la casa junto a él y el fusible se estaba apagando, lo que le hizo activar su cerradura de armadura y sentir la fuerza de la granada.
No sabía qué tipo de granada era esa porque el área a su alrededor rechinaba con electricidad, pero se apagó rápidamente cuando estalló el pen de la cerradura de la armadura. Los disparos desde la puerta delantera astillaron la madera y lo golpearon, haciendo que sus escudos se encendieran en respuesta. Los efectos fueron bastante débiles. Era como una versión más débil de plasma en su opinión. Sus escudos aún recibían una cantidad levemente preocupante de daño, pero realmente no lo ponía tenso como lo hizo cuando plasma fue arrojado en su dirección. Miró el rastreador de movimiento y disparó 2 proyectiles hacia la puerta. El sonido de 2 cuerpos cayendo se encontró con sus oídos y le dio un respiro por un segundo. Quedan 7 hostiles. Sus muertes serían más rápidas de lo que podrían parpadear o podrían ser brutales, dependiendo de la situación. La puerta de entrada a la casa fue pateada y tuvo que agacharse debajo de un conjunto de brazos que intentaron agarrarlo. Apretó el puño con fuerza y golpeó a un hombre enorme, que era unos centímetros más alto que él. Su pie se estrelló contra la espinilla del hombre y un campo de fuerza natural de él se rió y chisporroteó antes de ser reemplazado con un chasquido de huesos. Se cayó. Lo suficientemente fuerte como para sacudir un poco el suelo. Sus gritos se detuvieron repentinamente cuando Six saltó en el aire y aplastó el cráneo del hombre debajo de ambos pies. La fuerza del salto combinada con el peso de él y la armadura hizo que el cráneo se aplastara como una uva. La sangre salió de la cabeza aplastada y salpicó contra las paredes y su armadura. La puerta trasera explotó con balas e impactaron un poco en sus escudos. Suspiró e hizo una mueca de dolor antes de salir por la puerta principal y salir a la calle principal. Los civiles lo vieron apuntar su arma en su dirección y disparar medio segundo después, haciéndolos acurrucarse. Gritaron cuando escucharon los disparos, pero lentamente abrieron los ojos cuando vieron que ninguna de esas 2 rondas estaban destinadas a ellos, sino a los 2 bandidos que mantenían a algunos de los rehenes del grupo. Quedan 4. 2 bandidos vinieron de la casa adyacente a él, mientras que los otros 2 lo siguieron desde su opuesto. Sus ojos estaban muy abiertos por su tamaño, pero también por la sangre que parecía gotear por su armadura. Retrocedieron cuando su postura cambió y él cambió a su escopeta cuando lo rodearon. Todo estaba en silencio cuando los 4 lo rodearon y comenzaron a rodearlo mientras blandían diferentes armas. Todo pareció disminuir cuando se formó un plan en su mente mientras evaluaba la situación. 4 atacantes, uno tiene un arma, las 2 diagonales para él tienen espadas, y el último parece tener un hacha pero con un gatillo. Cerró los ojos y dejó escapar algunas respiraciones relajantes antes de abrirlas cuando se escuchó un grito de batalla. Se agachó rápidamente para evitar un disparo del usuario de la pistola antes de barrer la pierna de uno de los usuarios de la espada. Su escopeta estaba nivelada contra el atacante a distancia y apretó el gatillo, observando el cuerpo del hombre volar por el aire y luego aterrizar en uno de los puestos, convirtiéndolo en astillas. El atacante de la espada debajo de él levantó la vista para ver el cañón apuntando hacia él antes de que su mundo se volviera negro. El otro atacante de la espada logró apartarse del primer disparo de escopeta, pero se escuchó un fuerte crujido en su cuello cuando Six golpeó la culata del arma contra su garganta. Dio un salto hacia atrás cuando el hombre con el hacha se giró hacia él y se apartó cuando un disparo del hacha llegó poco después. Él esquivó varios golpes del arma y luego se agachó debajo de un gran golpe antes de correr hacia el atacante y equipar su cuchillo de combate. Se escuchó un fuerte ruido que hizo añicos y el sonido del cuchillo que entró en el corazón del hombre sonó. Six giró el cuchillo un poco y escuchó al hombre gemir antes de arrastrar el cuchillo hacia arriba y vio cómo salía un geyser de sangre. Se roció durante unos segundos antes de que el cuerpo se derrumbara en el suelo. Todo estaba en silencio mientras miraba la carnicería que había realizado y luego sus ojos vieron a los civiles. Algunos se estremecieron cuando los miró, mientras que otros parecieron escabullirse cuando se acercó a ellos. Cerraron los ojos cuando sacó su cuchillo de combate y se acercó a ellos, solo para abrirlos temblorosamente cuando vieron que estaba cortando sus ataduras. Apenas le tomó fuerza cortar la cuerda y le llevó unos minutos liberar a todos, pero se las arregló para hacerlo. Una vez que estuvieron libres y se abrazaron, lo miraron. Hubo una repentina tensión en el aire mientras miraban la gigantesca máquina de muerte negra y roja que parecía matar fácilmente a toda una tribu de bandidos. ¿Cuál es tu nombre? Uno de ellos preguntó. Al principio, guardó silencio, pero luego se dio cuenta de que habían estado esperando una respuesta por lo que supuso que eran unos minutos. Algunas personas simplemente me llaman 6. Él respondió. Algunas personas hicieron una mueca ante su voz particularmente fría.
Ese no es un nombre, es un número. ¿Eres parte de un nuevo escuadrón Atlas o algo así? Preguntó otro. ¿Atlas? Él inclinó la cabeza. Sí, Atlas, ¿conoces al ejército más grande y fuerte del mundo? Pensé que serías una nueva fuerza de élite o algo con todos esos artilugios. La persona señaló hacia su armadura. No. Él respondió secamente. ¿Eres un cazador o algo así? La misma persona preguntó. ¿Qué es eso? Preguntó. Realmente no sabía de qué estaban hablando estas personas. Atlas parecía ser un militar en este planeta, pero hasta donde él sabía, no había nada más fuerte que el Unsk, tal vez el Covenant, pero incluso ellos iban a perder para la humanidad al final. Si hubiera un ejército fuerte de lo que habría captado en el radar del Unsk. ¿Estás bien, amigo? Uno preguntó. Estoy bien. ¿Qué es lo que estabas diciendo sobre esos cazadores? Preguntó. Algunos lo miraban raro y podía escuchar sus confusos susurros sobre él sin saber sobre esas dos cosas. Escuchó a las diversas personas explicarle sobre el mundo, desde Atlas y sus militares, hasta los otros reinos y sus academias. No hace falta decir que estaba extremadamente confundido acerca de los eventos que habían sucedido y estaba un poco angustiado cuando pensó que no estaba en territorio del Xnu. Posiblemente estaba en un planeta colonia perdido o algo así, pero incluso eso era una posibilidad remota. Necesitaba irse. Permanecer en este planeta inexplorado le causó todo tipo de problemas y eventualmente podría llevar a su afiliación con el Xnu. Si una potencia extranjera incluso consiguió una armadura espartana, entonces no se sabe qué podrían hacer con ella, posiblemente nada a juzgar por los atuendos que usaban estas personas. Hizo más preguntas sobre el planeta y absorbió todo lo que pudo sobre él antes de tomar un poco de suministros y luego partir. Una parte de él quería quedarse y ayudar a estas personas a reconstruir su pequeño asentamiento, pero no podía confiar en que ninguno de ellos lo denunciara a este Atlas si tenían la oportunidad. No sabía nada de este mundo, pero aprendería rápidamente como todo lo demás que dominaba. Si pudiera, enviaría señales y esperaría que un barco de Lunsk pudiera recogerlo. Debe haber una razón de por qué está atrapado en esta roca en lugar de estar en la otra vida o en un cadáver humeante, quemado y marchito en Reach. Si estaba vivo y en pleno funcionamiento, significaba que podía seguir luchando. Lo máximo que tomó de estas personas fue una capa hecha jirones que cubría su cuerpo, un mapa, algo de comida y agua para durar unos días, y su agradecimiento por salvarlos. No necesitaba elogios por salvar inocentes, lo que necesitaba era volver al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que pudieran regresar a la lucha. Había un trabajo que hacer después de todo. Simplemente no sabía cuánto tiempo tomaría antes de ser encontrado en este planeta inexplorado. Realmente no sé qué estoy haciendo o por qué estoy haciendo esto cuando ya tengo 3 historias. Tal vez porque necesito algo más para escribir aparte de esos 3, o que esto ha estado en mi mente durante los últimos meses, no lo sé. Lo que sí sé es que esta no será una de esas historias donde el Spartan va a Beacon, se hace amigo de todos, cuenta la historia de su vida y lo que no. Seguro que algunas de esas historias están bien hechas, pero la mayoría solo llega al punto en el que estoy y como está bien, los espartanos no son tan abiertos acerca de su vida, pero bueno, cada uno tiene lo suyo. Solo voy a arriesgarme aquí y decir que todas mis historias no morirán, incluso si lo parecen. Esta historia probablemente tendrá lugar alrededor de 10 o 12 años antes del canon, por lo que si esperaba ver un canon de inmediato, lo siento. Quiero hacer una especie de acumulación con Six antes de comenzar a agregar el elenco. Solo estoy haciendo un capítulo por ahora y veré cómo resulta esto. En realidad, no espero demasiados elogios, pero no espero muchas críticas. Para ser honesto, es más como si esto no funcionara, entonces será algo usado como relleno. Si has revisado mis otras historias, entonces conoces las reglas sobre las reseñas, pero si no, déjame educarte. 1. No soy un jodido autor de primer nivel, así que no me critiques si algo no cumple con tus expectativas. 2. No revises solo para desahogarse o empezar a cagar porque eso me molesta. 3. Si no te gusta la historia, entonces solo vete. No salgas de tu camino para ser un imbécil y escribe que apesta porque eso es infantil y grosero. Los trato a todos como personas respetables, así que lo menos que pueden hacer es tratarme igual. No tengo mucho que decir, aparte de tener un buen día si tienes uno y los atraparé a todos por el otro lado. Tómalo con calma.